En esta primera parte nos vamos a ocupar entonces de analizar el modo en que, a partir de los privilegios de inmunidad concedidos a Colón, luego de una serie de litigios en torno a los títulos del almirante, los reyes de Castilla pasan a establecer un régimen de exenciones condicionadas otorgadas a los capitanes en la colonización americana. Esto nos permitirá comprender la designación de los cargos respectivos a virreyes, pesquisidores adelantados, así como la concesión de mercedes a los vecinos colonizadores en la formación de la encomienda. Esto nos permitirá mostrar, a su vez, cómo en los respectivos litigios en torno al señorío y la heredad perpetua del almirante y del servicio personal de la encomienda, al menos en lo que toca al derecho, los reyes dejan de reconocer una autonomía feudal al dominio y la jurisdicción y pasan a reclamarse en el descargo de la conciencia real encargada a los respectivos ministros y en la concesión de beneficios y mercedes especiales a las personas confirmados por títulos especiales de antigüedad, linaje y mérito. Estas concesiones y confirmaciones suponen la formación de una serie de registros sobre los usos y costumbres locales, el parentesco y los matrimonios, los honores y los títulos, que son expuestos por los vasallos y los vecinos en los procedimientos de las visitas, en el marco de las cuales tenemos que ubicar los memoriales de las órdenes mendicantes y de Bartolomé Las Casas. Las exenciones reales en la navegación del período antillano 1492-1520, el litigio en torno al almirantazgo de Colón. La concesión por parte de los reyes de Castilla de privilegios a los navegantes y conquistadores es un lugar común entre los cronistas. Por tomar un ejemplo insigne, notemos que Las Casas en su historia general señala que Colón pidió el título de almirante mayor del mar Océano con todas las preeminencias o prerrogativas, privilegios, derechos, rentas e inmunidades que tenían los almirantes de Castilla. Sin embargo, según Las Casas, la primacía de Colón y sus inmunidades jurisdiccionales ya es puesta a cuestión en el periodo de la colonización antillano, con el envío de un obispo para supervisar sus procedimientos, pero ante todo sus propios oficiales, hasta llegar al punto en que éste es depuesto de su almirantazgo con el envío de un comendador. El episodio es descrito del modo siguiente: desde 1498, según nota Las Casas, los negocios del oro empiezan a verse desfavorecidos por aquellos oficiales que más cercanos estaban a los reyes. Ante todo, la dificultad de esta está en la carga de los navíos, cuya labor era impedida porque los oficiales de los reyes, algunos suelen ser más exentos y duros de atraer a la expedición de los negocios, si no es cuando ellos quieren, por presumir mayor autoridad de la que quizá requieren sus oficios. En otros términos, según Las Casas, estos privilegios e inmunidades del almirantazgo para gobernar en los negocios del oro son puestos en cuestión con apoyo del obispo por los oficiales de los reyes que le interponen su autoridad, y estos se basarían en la presunción de estar exentos de cumplir en los respectivos negocios bajo las órdenes de Colón, es decir, de una insubordinación a su mando. Ahora bien, ya en la expedición de la Gran Canaria, los reyes suspenden tanto la concesión del señorío como el carácter hereditario de la transmisión del cargo, respectivo al almirante mayor por el título de los capitanes particulares a los expedicionarios. A diferencia de las inmunidades especiales y perpetuas del almirante, los capitanes conquistadores gozan de una exención vigente en un plazo temporal y de ventajas proporcionales sobre los beneficios obtenidos. Lo cardinal está, por ende, en que el aporte de gastos y esfuerzo en la conquista se le concede la exención temporal durante 10 años de los derechos y del quinto de las pesquerías, presas, esclavos, cueros y cebos y armazón que le corresponden al rey. Con ello, en el plazo de 10 años de conquista, los conquistadores percibirían esos derechos y participarían de los gastos, los cuales corren a cargo de la corona, de modo que, una vez que se cumplieran el plazo, sería la corona misma la que pasaría a percibir los derechos, siendo divididos los beneficios según las ventajas sacadas. Tenemos por ende una suplantación de un modo de capitular por otro. Se suprime la perpetuidad, la hereditariedad y la autorización al dominio respectivo a los privilegios del almirantazgo y se pasa a la concesión en un plazo estipulado de una exención de derechos y cargas que derivan una división proporcional de los llamados beneficios. En otros términos, la exención temporal se plantea como un contrapeso a los esfuerzos de la conquista y los gastos acarreados, en que se le permite por un plazo estipulado gozar de las ventajas de los beneficios obtenidos, con derechos sobre estos y con dispensa de las cargas onerosas, es decir, los impuestos y servicios rendidos sobre lo obtenido. Sean presas, esclavos, armas, especies, etc. Se trata de una concesión y una cobertura condicional de la corona que difieren del señorío hereditario transferido al almirante, por una retribución de los servicios a los capitanes.
Otro problema respectivo a la concesión del almirantazgo a Colón reside en que éste no comprende solo un título de legitimación a través del descubrimiento efectivo de la conquista de un territorio y la población, sino que comprende también, ante todo, la concesión por anticipado de aquello que se está por descubrir y conquistar, en su carácter desconocido y aún no dominado, en lo cual se diferencia del conocido requerimiento de los reyes de Castilla. Es preciso notar que la confirmación del nombramiento de Valladolid a Colón, que delimita una raya imaginaria, es decir, una división de mar y tierra trazada sobre un espacio indeterminado por descubrir y un sitio en casi posesión. Las denominadas líneas o rayas se introducen por ende para especificar la zona marítima concerniente a la jurisdicción. Notemos por último que esta raya es diversa a las conocidas rayas o líneas papales que define la bula papal Eximia Devotionis, y que su diferencia va a ser un punto de controversia en el litigio de Colón con la corona. De allí que en cuanto chocaba con la división hecha por el papado en consideración recíproca con Portugal, este privilegio fuera limitado por los mismos reyes. Sin embargo, el almirante Colón y otros expedicionarios se reconocerán con jurisdicción de la primera raya imaginaria que mandaron a señalar los reyes. En otros términos, la indeterminación de la fórmula de la concesión a Colón con respecto a tierras, islas y mar por descubrir o por dominar, junto con la división de la raya ficticia que le es asignada para especificarlo, van a ser un punto de litigio con respecto a los atributos del señorío, del virreinato y del gobierno, que a pesar de ser restringida con respecto a los capitanes y adelantados consiguientes, como Pizarro, Cortés, etc., no dejará de suscitar problemas. Y este litigio precisamente permite comprender su diferencia con el requerimiento oficial de los reyes de Castilla y las rayas respectivas a la bula papal. En otros términos, si el pleito de Colón respecto a los títulos y privilegios no es un hecho meramente anecdótico o episódico, es ante todo porque va a reiterarse con respecto a las diversas expediciones de los capitanes adelantados en diversos niveles de transformación histórica que comprenden el pasaje de la conquista a la colonización, por medio de la repartición de tierras, de bienes, el percibimiento de una proporción de las ganancias, el cobro de impuestos, y el pasaje de la soberanía de la corona al ejercicio del gobierno, que comprende asignación de cargos, definición de sujetos subordinados, formación de instancias y magistraturas. Es preciso recordar además que el segundo título concedido a Colón, como virrey, tenía como antecedentes en el derecho de Castilla al procurador real en el siglo XIII y al lugarteniente en el siglo XIV gobernador general como representantes de la persona del monarca. Según Gallo, el oficio por todo ello es de gran preeminencia y el que lo desempeña está exento de la jurisdicción ordinaria y está sometido directamente al monarca. El virrey o gobernador, por ende, puede delegar al lugarteniente sus facultades especiales de provisión necesaria y dictamen de cartas, pero los frecuentes abusos en la designación de lugartenientes, hecha muchas veces sin causa justificada, buscando de esta manera eximirse de las tareas propias de él, da lugar en todas partes a que se prohíba la designación o actuación de los lugartenientes cuando se haya presente el titular a cargo. Por ende, frente al señorío perpetuo hereditario del almirantazgo, se va a oponer la exención condicional de derechos y cargas sobre lugares, sujetos, cosas, para una división de los beneficios cumplido el plazo entre capitanes y adelantados. Y contra la dispensación de los cargos que tiene que asumir el virrey de forma directa, se va a oponer la exención jurisdiccional de las competencias de gobierno con respecto a la corona, en vistas a la división de los cargos del juez o el virrey o el gobernador. Estas diferencias en términos de competencia jurisdiccional van a tomar relevancia en la controversia entre Colón y sus subordinados respecto al nombramiento de un adelantado, lo que lleva a la exigencia de solicitar un juez letrado para resolver el pleito. Dándose los incidentes en ausencia de Colón, se envía al juez pesquisidor Bobadilla en suplente del mismo como virrey y gobernador, el cual procede a hacer un informe de la verdad ocurrida, fallar contra los culpables, prenderlos por el cuerpo y secuestrar sus bienes, y una vez presos se procede a las mayores penas civiles y criminales falladas por el derecho. Evidentemente, la intervención del juez pesquisidor es la primera en hacer un relevo informativo de los distritos asignados a las competencias oficiales en cada provincia. Ingresa en este sentido un discurso cuya verdad no es la del privilegio formal por una concesión de jurisdicción especificada por rayas ficticias, ni la del descubrimiento y la conquista de territorios, rutas, gentes, bienes, sino de la pesquisa de los oficiales, el orden de los procedimientos, la oída de los implicados, sobre el acuerdo de las relaciones hechas por oficiantes de los cargos frente a la situación dada. La resolución del conflicto de competencias se va a definir por ende a través de un procedimiento judicial en vistas a definir las irregularidades cometidas por los respectivos oficiales a cargo. Pero el asunto, como es sabido, no termina allí, sino que se va a trasladar al litigio en torno al modo en que se van a ser repartidos los bienes en la conquista y al conflicto en torno al modo en que se van a definir las competencias del gobierno.
En todo caso, es preciso señalar que las inmunidades excepcionales que se le confieren a Colón en términos de señorío de las tierras y jurisdicción plena sobre los subordinados van a ser objeto de controversia, de modo que van a ser suplantadas por la concesión de exenciones específicas a los capitanes y a los magistrados. Y es en este punto que surge en el denominado periodo antillano de la colonización el problema del gobierno y el estatuto jurídico de los indígenas. En primer lugar, en cuanto los reyes definen a los indios como vasallos libres, las cédulas exigen especificar los términos del buen tratamiento. Y este da por supuesto que los indígenas son puestos bajo una serie de servicios a los que pueden ser forzados, pero considera a su vez diversos agravios hacia los mismos que sería preciso remediar. Surge con ello de forma correlativa el problema del gobierno comprendido como una serie de vías para alcanzar el mayor provecho de la corona y excusar inconvenientes o daños. En vistas de tal objetivo, la emisión de cédulas y provisiones reales va a proceder en términos del denominado descargo de la real conciencia y el recargo de los gobernadores, virreyes y capitanes. En otros términos, los gobernantes delegados por el rey no se tenían a aplicar una serie de ordenanzas, sino que procedían bajo el encargo de conciencia real y por ende tenían que dar cuenta de sus decisiones por medio del envío de relaciones y memoriales con información sobre el estado de cosas de Indias y del modo de proceder con respecto al cumplimiento. A este nivel lo que se viene a definir no es ya el privilegio de inmunidad respecto al dominio de jurisdicción o una concesión de beneficios de exención y cargas y obligaciones, sino el uso de recursos de excusación o remedio de inconvenientes en el gobierno y la exigencia de dar cuenta por excusas justificatorias sobre los procedimientos ejecutados ante los reyes. La exención de cargas a las encomiendas y las vías de excusación de inconvenientes en el gobierno de Santo Domingo. Luego de que Colón retorna a España y se envía al juez Bobadilla como comisionado para hacer la pesquisa, comienzan una serie de informes y cédulas en las que se pone en cuestión el problema del modo de gobierno y la misma posibilidad de este, ante la explotación de los indígenas y los conflictos civiles entre los vecinos. Al asumir como gobernador, Bobadilla establece una serie de ordenanzas y los reyes de Castilla le conceden una franquicia de exención, como garantía al repartimiento y explotación de los indígenas entre los colonizadores junto a la subvención del clero. Estos son considerados como señores vecinos a quienes se les otorga el servicio en las encomiendas, definidas formalmente como una contratación, cuyo supuesto servicio voluntario va a ser desplazado de forma temprana a la forma del trabajo compelido o forzado. De hecho, el régimen colonial estableció en Santo Domingo un sometimiento a los indígenas a la repartición entre los vecinos y los colonos y al trabajo forzado en las minas, que junto con las epidemias, ante todo de la viruela, los llevó a perecer en su mayor parte, exceptuando a los evadidos o escapados de la isla. A su vez, oponiéndose los sucesores de Colón al bando de Nicolás Obando, fueron tempranas las guerras y conflictos civiles entre los mismos vecinos, a lo cual por último se suma la oposición de las órdenes mendicantes al clero secular, al obispado y a los colonos vecinos con respecto al trato forzado, al peonaje y la esclavización de los indígenas. Partiendo de estas consideraciones, es preciso detenerse a hacer un análisis sumario de algunas de las ordenanzas que se emitieron por parte de los reyes y los gobernadores para evaluar ante todo las transformaciones históricas que se van a dar respecto a los regímenes de colonización posteriores como el de México y Perú. Las primeras ordenanzas de Obando definen lo que se llama el buen trato de los indígenas en términos de la prevención de daños, la restitución de robos y el llamado andar seguros por la tierra. En la siguiente se agrega que el cuidado de este buen trato está a cargo de los buenos hombres, entre comillas, entre los vecinos, dejando de lado designados como justicia mayor. Pero en una tercera se agrega que los españoles no tomen mujeres o hijos, que no los fuercen a servir sin retribución, aclarando que es preciso remediar el maltrato dado que los informes testimonian que no se observaron en las previas ordenanzas. Se define además de forma general que no haya maltrato u opresión contra la voluntad de los indios del común ni los caciques para que sean instruidos en la fe y tratados como vasallos del rey. La instrucción, según la cédula consecuente, comprende una corrección doble por parte de la amonestación de los sacerdotes, junto con el auxilio de los comisarios seglares en el uso de la fuerza. En primer lugar, se trata de que vistan, trabajen y sirven y estén en parejas como lo que se dice hombres de razón, y luego de ellos de predicar, convertir, bautizar, dar el ejemplo, hacer limosnas, pagar diezmos, contraer matrimonio, etc. De allí que la libertad, definida como no servidumbre, no implique que se excuse a los indígenas de una serie de sujeciones. Sería preciso, según la última cédula, que no huyan, no vagabundeen, no evadan la predicación o el trabajo, para lo cual se forman al menos 3 procedimientos. 1. De compeler o apremiar a los indios a que trabajen en vistas a rendir tributación.
2. Concentrarlos o hacer una repartición o rejunte de los indios dispersos en pueblos o poblaciones. 3. Compelerlos a convivir en casas con heredades según el matrimonio de un indio con mujer e hijos. Ahora bien, este llamado buen trato parece consistir entonces que, una vez compelidos a estos servicios, se establezca una justa retribución, puesta sin embargo al arbitrio del gobernador, por lo que se denomina una justa tasación del tributo, un justo precio o valor de las ventas de bienes, y un justo salario, jornal o sueldo por la labor rendida. Sin embargo, se forma una controversia entre Colón y Obando ante el rey, donde se define la titularidad del gobierno. Primero, se declara la necesidad de remediar la llamada pérdida de los indígenas, es decir, las muertes, la falta de frutos y el maltrato por el mal gobierno, mientras que en segundo lugar se critica los negocios del otro, es decir, del otro gobernador, por la falta de rendición de cuentas a la corona, de licencias por contrataciones, de impedimentos a las deserciones. Ante esto el rey interviene señalando una cláusula según la cual, en caso de que los indígenas no se adaptaran a sujetarse al servicio del vasallaje y el trabajo por contratación, se les asegurara que no vayan a ser dañados ni agraviados en ello si lo rechazaran, pero de este modo sería preciso castigarlos y sujetarlos por la fuerza. A su vez, a partir de 1508, el rey establece una cláusula doble según la cual se sujeta al virrey y sus oficiales a cumplir de forma inexcusable las provisiones mandadas, se establece ordenanzas especiales para excusar peligros previsibles o daños remediables. Mientras que anteriormente nos encontrábamos con provisiones sobre lo que se llamaba el buen trato y el maltrato de los indios y de los vecinos como vasallos de la corona, guardado por el gobernador, aquí nos encontramos con causas más graves que conciernen al mismo servicio y deservicio de la corona por parte de sus oficiales. En estas se apunta a restablecer lo que se llama la justicia retributiva en la resolución de controversias por repartimientos, que estableciera ante todo una tasación provechosa a la renta real, definiendo a su vez las heredades respectivas a los españoles casados con indígenas sin extenderse la posesión a los parientes de estas, de modo que para ello se procede por restitución de bienes, por sustitución de repartimientos, bajo el castigo y el embargo y confiscación por el comisario seglar, y por confesión sacerdotal de las razones y las malas voluntades y pensamientos de las partes en litigio. Es decir, por un lado del foro externo y por otro del foro interno. Nos encontramos entonces con vías de excusación de peligros e inconvenientes que impiden el mismo ejercicio del gobierno, y que son evitados o saldadas por medio de los remedios establecidos en provisiones reales específicas, cuyo cumplimiento a su vez sería inexcusable para el gobernador, es decir, que éste no puede interponerle razones de justificación o excusa. De hecho, por último, se debería la exigencia de un registro de informes oficiales sobre las quejas de maltratos y agravios, la cuenta de las rentas y el estado de su interés, las contrataciones irregulares. En segundo lugar, una vía consultiva para aconsejar a la razón real sobre lo considerado más conveniente por el aumento de su provecho y sobre los inconvenientes eventuales. De esta forma se establece el régimen de consulta y delegación de cargos, es decir, se exige el consejo de informes por relaciones remitidas al rey, luego de lo cual se establece el encargo de provisiones específicas cuyo cumplimiento sería inexcusable, bajo la fórmula del descargo de la conciencia del rey en sus ministros, bajo la condición de que los oficiales vengan a dar cuenta de los servicios e informar el buen tratamiento. En 1511, según las casas remiten su Historia de las Indias, libro 3, capítulo 4, se dan una serie de predicaciones de los frailes dominicos y franciscanos sobre los términos en que se formulaba el llamado buen tratamiento de los indios, emitidos bajo la forma de lo que se denomina la voz pública. En otros términos, considerando el carácter mixto del gobierno de los indígenas, así como el pregón es la voz pública de las ordenanzas, de las premáticas a provisiones reales, etc., del mismo modo el sermón lo es con respecto a la predicación en la iglesia frente al púlpito de los fieles. La voz pública puede ser emitida como censura, amonestación, opinión común, fama pública, etc., pero el que la asume a su vez puede ser impugnado por suscitar la acusación de un escándalo público, donde la falsa opinión del predicador compromete la conciencia de los auditores. En el caso de Montesinos, según lo remite las casas, este declara a través de la voz pública que los españoles están en pecado mortal por la tiranía y la crueldad que usan de los indígenas como gentes inocentes. Montesinos distingue aquí el carácter injusto o ilegítimo de la guerra realizada a gentes pacíficas, la forma tiránica de su gobierno que los somete a la servidumbre. Pero en tercer lugar, Montesinos describe específicamente las condiciones de maltrato a nivel del trabajo que prestan los indígenas, ante todo en las minas, el cual, manteniéndolos bajo la fatiga y la opresión, les impide cubrir su sustento.
De este modo, al morir en su servicio, se impide además que los mismos sean convertidos, bautizados, confesados, es decir, que salven su alma. Los miembros de la ciudad insisten con sus ruegos, humillaciones y pedidos para que los frailes mendicantes llamen a Montesinos y éste declare en qué se fundaba en predicar lo que se decía, cosa tan nueva y perjudicial, considerando que ésta era en deservicio del rey, es decir, de la concesión del servicio de los indios por parte del rey en vistas a cobrar los tributos y daño de todos los vecinos de aquella ciudad. 2. Cómo afirmaba que no podían tener indios si estos habían sido dados por el trabajo con que los españoles, según dicen, habían ganado la tierra y sojuzgado a los infieles. De estas dos predicaciones se seguía por ende el carácter del escándalo de su sermón, por lo cual determinaban que éste tenía que desdecirse de todo lo que había dicho como el único modo de poner un remedio conveniente. Se requiere por ende que Montesinos vuelva a pronunciar públicamente el sermón al modo de retractarse y declarar su arrepentimiento ante el púlpito. Sin embargo, Montesinos se rectifica justificando su posesión y la de la orden de frailes, bajo la exigencia de formar un procedimiento en vistas a corroborar el modo en que los vecinos tienen a los indígenas como presos y fatigados, es decir, con malos tratos y de forma tiránica, y procurándose a partir de ello un remedio de tal estado. En segundo lugar, se alega que van a suspender las confesiones de los españoles que tienen tal servicio de indios y que si quieren interponerse a tales procedimientos que recurran a los reyes. A partir de esta controversia, por ende, se va a recurrir a la Corte Real y se va a formar la denominada Junta de Burgos, de la que se siguen al menos dos planteos diversos. Por un lado, respecto a la forma de la conquista, la formación del requerimiento y su justificación por parte de Palacios Rubios. Por otro, respecto a la colonización, la formación del defensor de naturales y los diversos tratados de las casas. La Junta de Burgos y las exenciones, privilegios y gracias en el requerimiento. En la Junta de Burgos de 1512 se definen los términos de lo que se llama el buen tratamiento de los indios, donde se enfrentan las posiciones del dominico Matías Paz en su De Dominium Regum Hispaniae Super Indios y la de Palacios Rubios en su tratado de Insulis Oceanis Quas Vulgus Indias Appellat. Palacios Rubios se ocupó de justificar por argumentos la legitimidad de la bula papal, cuya donación a los reyes de Castilla daba lugar al denominado requerimiento leído por los conquistadores en la imposición forzada de un reconocimiento de la soberanía española a los indígenas. Según él mismo, sería preciso que se exponga a los indígenas el reconocimiento de los poderes temporal y espiritual, de modo tal que si aceptaran el gobierno español de forma directa se los comprendería como súbditos libres y se los convertiría en fieles cristianos. Pero en caso de rehusarse a reconocer el donativo, entonces el rey tendría el derecho a imponer la guerra en vistas a obtener la sujeción y la imposición del tributo. En principio sería preciso que haya, según el caso, en tal región y en tal gente, un reconocimiento libre, sin servidumbre ni constreñimiento a devenir cristianos y por consecuencia vasallos. Por ello se les leería el requerimiento diciéndoles que nosotros no los constreñimos a devenir cristianos a menos que vosotros, informados de la verdad, quieran convertirse en nuestra fe, santa fe católica, como han hecho casi todos aquellos que vivieron en otras islas y más allá del orbe. Sus altezas les concedieron muchos privilegios y exenciones y les hicieron muchas gracias. Nos encontramos con una palabra de la verdad que mezcla religión y derecho, donde no es el contenido sino la enunciación realizativa lo que manifiesta la fuerza. Esta declara el requerimiento del Papa y por donación de los reyes cuya mera pronunciación bajo un notario que registre los hechos y aun sin compresión exacta por los indígenas exigiría el reconocimiento y este a su vez implicaría la adhesión a la fe y el devenir cristianos así como el vasallaje y el devenir súbditos de las respectivas gentes. Por otro lado, en principio se plantea como un don hecho sin constreñimiento a la conversión ni sujeción a la servidumbre, sino en cambio la concesión de privilegios y exenciones y la libre predicación. Sin embargo, el mero rechazo de la dicha verdad implicaría una ofensa, de modo que, en caso de que se oponga resistencia o contradicción, el requerimiento aclara que se procede por medio de la violencia o guerra y se somete a los mismos al esclavismo y la condenación. Es preciso considerar, sin embargo, ¿a qué se remite con las exenciones que serían concedidas a los indígenas? Como lo nota Nuzzo, si el punto de partida de la bula Inter Caetera declara que todo el orbe está bajo la jurisdicción inviolable de la plenitud potestatis papal,
Palacios Rubios va a sostener que es preciso reconocer jurisdicción y potestad de los caciques según el derecho natural. Ahora bien, este reconocimiento regía por medio de un principio de tolerancia fáctica que podía anularse en caso de que hubiera una violación de la ley natural. De hecho, el reconocimiento de la jurisdicción y la potestad de los caciques como señores de las tierras y los naturales se comprendía en el modo de un privilegium, es decir, de un derecho especial concedido o reconocido por una instancia suprema, cuya fijación o revocación, concesión o arrebato quedaba bajo la permisión implícita de la tolerancia o la sanción explícita que lo derogaba. De allí que, como señalan Ello y Bir, una vez que los indios son bautizados y pasan a ser de catecúmenos a neófitos, la iglesia podía dejar que el cacique los tuviera bajo su jurisdicción, estando estos bajo permiso de la iglesia para gobernar. Solo en caso de que el cacique los oprima o los maltrate, sería preciso que sean privados los gobernantes infieles de su jurisdicción. Es preciso notar que las Casas, en un memorial de 1516, exige que el Tratado de Palacios Rubios se imprima en Indias, y formula una serie de reformas y remedios sobre los que es preciso detenerse, ya que hay al menos dos argumentos de Palacios Rubios que las Casas va a retomar para reformularlos. En primer lugar, que es ilegítima la sustracción del dominio y la jurisdicción de los señores caciques y que tiene que ser restituida por formas de protección y defensa. En segundo lugar, que los indígenas, en cuanto neófitos, caen bajo la jurisdicción eclesiástica y deben ser tratados como niños, y sólo a partir de allí, de forma derivada, son vasallos de la corona. Las Casas dirá en 1545, el doctor Palacios Rubios, que es el evangelista de los seglares que se huelgan de usar, por la jurisdicción eclesiástica los alega y sigue ser causa esta la de los nuevamente convertidos que pertenece a la iglesia. Por último, las Casas apunta a derivar de esto que es preciso revertir el acabamiento o exterminio de la población indígena por su multiplicación y reproducción a partir de comunidades o matrimonios. La posición de las Casas frente a Palacios Rubios, sin embargo, es crítica, por lo cual es preciso reconstruir el modo en que éste reconoce fueros a los indígenas y el modo en que aconseja proceder para guardarlos o restituir los desafueros. Partiendo de la consulta a los religiosos sobre el buen tratamiento y conservación de los indígenas en los memoriales remitidos a Cisneros entre 1516 y 1518, es preciso por ende analizar los procedimientos específicos que conciernen al cargo que las Casas exige al primero, independientemente de que éste sea titulado en términos de defensor o de protector. Como veremos, se trata más bien de un ayo o de un procurador, deteniéndonos ante todo en el modo en que se establecen los remedios como formas de excusación. Los remedios como vías de excusación de daños y la exención de cargas en los memoriales de las Casas entre 1516 y 1518. En la representación a los regentes Cisneros y Adriano en 1516 se informa que, según las Casas, las leyes reales no son guardadas, en cuanto se hacen ordenanzas y dispensaciones contrarias a las mismas. No se cumple por ende el encargo de la conciencia real, sino que los españoles se dispensan de ello, modificando las órdenes en vistas a su propio provecho y en agravio de los indígenas. Pero las Casas insistiría ante todo en que este proceder pone en detrimento tanto el provecho espiritual de las almas como el provecho temporal de la renta real. Como veremos, el recurso que las Casas interponen en sus memoriales es una súplica y una petición en vistas a que se remedien los daños y se excusen los inconvenientes ulteriores. Notemos que en el memorial de 1516 los remedios que se designan no solo apuntan a cesar el maltrato, sino que se apunta a designar un conjunto de condiciones para que la comunidad pueda excusarse de cualquier daño eventual. Bajo estas condiciones, las Casas sostiene que en tal comunidad los cristianos acompañan a los indígenas como ayos, es decir, como preceptores que no los fuerzan por la servidumbre, sino que los inducen al trabajo por medio del ejemplo, y se generan alianzas y matrimonios por medio de los cuales los unos se emparentan con los otros y así, según dice, se aumenta la prole.
Es posible vincular el hecho de que las casas recomiende ayos, es decir, preceptores de menores a los indígenas, aunque podría tratarse de ayos para la instrucción de los indígenas menores. Esto es equívoco. Y aquí hay una ambigüedad con la declaración de que los nuevos conversos en la fe o los neófitos eran como niños. Agrega además la exigencia de un procurador que en las visitas pida y reclame por los mismos. De forma específica, a través de estas reformas de los oficios, las casas indican los remedios a los daños respectivos y agrega una serie de condiciones que permiten la conservación y el aumento de los indígenas. 1. Que los hijos de los principales aprendan la lengua por un gramático para que haya predicación y se pueda inducir a los indios. 2. Que se hagan casamientos entre hijos e hijas para que se pueble la isla. 3. Que se induzca al trabajo por salarios justos que permitan recaudar el tributo por un mayordomo para la renta real. Por último, luego de señalar los remedios y las reformas, al fin del memorial se declara que todo esto suplica a vuestra reverendísima señoría mande a ver, examinar, porque todo es muy útil y necesario para que los indios vivan y se salven y se excusen tan innumerables males. La excusación, por ende, no es sólo el remedio de los daños, sino también las medidas que permiten evitar inconvenientes ulteriores y apuntan a definir lo que conviene a la corona y a sus vasallos. Pero ante todo es también el recurso por medio de una súplica y petición a una vía que exige sus propios términos de justificación por medio de un examen de un perito competente que sea capaz de remitir el estado de cosas a remediar y reformar, es decir, que sea capaz de escudriñar y declarar la verdad como descargo de la real conciencia. Las Casas considera que el mismo tiene que ser un religioso, ya que los intereses y las ganancias se interponen a los seglares. Al asumir como procurador de indios, al menos desde 1518, Las Casas se propone, por ende, cumplir el cometido que él mismo definió para tal cargo, atendiendo a los reclamos y pleitos de los indígenas. En el Memorial de los Remedios de este mismo año se remite que en el estado actual de las cosas todo se da y se gasta en salarios que se pueden excusar, puestos en interés de los vecinos, generando pérdidas a la renta real y al sustento de los indios. En consecuencia, Las Casas pasa a señalar el remedio para excusar todas estas pérdidas y daños y para que sucedan grandes bienes. Pero la excusación de daños, por ende, no se atiene únicamente a una serie de restituciones, sino que comprende la forma general de una dispensa de cargas a través de la exención. Una vez separados el fuerte de los españoles y la comunidad de los indígenas, de forma correlativa, Las Casas señala que sería preciso designar a un grupo selecto de 100 colonos cristianos que se asentaran junto a los indios. A estos se le deberían conceder exenciones y libertades que se les pueda hacer, vuestra alteza se las haga, porque de esta manera la tierra se poblará y será servido de frutos y rentas de ella. Se trata, por ende, de la concesión de una serie de dispensas y exenciones temporarias que serían el medio necesario para que, luego de un plazo estipulado, vinieran a grabarse los respectivos tributos y a inducirse a los conversos en la doctrina cristiana. El punto está entonces en que la compañía de colonos y religiosos dirigidos por un obispo en un plazo de dispensa vengan a buscar de todas las maneras que pudieran hallar para tenerlos juntos y en pueblos seguros para convertirlos y por consiguiente tendrá vuestra alteza segura sus rentas. Agrega a su vez que a todos los clérigos que luego quisieran ir con los obispos, que vuestra alteza les haga merced de las dignidades y prebendas de las iglesias que se hicieren y que gocen entre tanto de las libertades y exenciones que los seglares gozaren y otras vuestra alteza les quisiere hacer merced. Que vuestra alteza les quisiera hacer merced. Por último, para el remedio de la respectiva región sería preciso establecer préstamos de los contratantes y traficantes de oro como una especie de multa o exacción tomada en composición para resarcir los daños que estos mismos causaron, amortizando el gravamen con una exención de cargas. A estos contratistas y vecinos se les remitirían cartas de ruego y diciendo que quiere vuestra alteza remediar aquella tierra, pues está destruida, y ellos han sido causa, y a los que prestaren algún oro puédeles vuestra alteza hacer merced de algunas más exenciones y mercedes que a los otros. Notemos que Las Casas insisten que la seguridad de los cuerpos y los fueros de los indios son una condición para la seguridad de su conciencia, pero la inversa deriva
de la conversión de los mismos la adhesión de estos a la rendición de tributos para la renta. En todo caso, con la introducción de las dispensas junto a las restituciones, las casas distinguen estos memoriales entre lo lícito y lo ilícito, lo permitido y lo prohibido, frente a aquello que es más conveniente o inconveniente. No se trata solo de procedimientos de desagravio y restitución por daños y desafueros, sino también de concesiones especiales de dispensas que permitan hallar el modo más conveniente de gobernar la tierra. Esta estrategia la vamos a reencontrar en los memoriales sucesivos, donde remitiéndose al Consejo Real y luego al Consejo de Indias, no se tratará solo de denunciar pecados, delitos, faltas, etc., sino de mostrar cómo el modo actual de gobernar generaría impedimentos y daños. Para la excusación de los mismos, sería preciso aconsejar y demandar un modo mejor y conveniente de gobierno. Esta estrategia consultiva le va a llevar a redactar la capitulación de 1520, donde se trata de solicitar una exención especial para formar una compañía en vistas a concertar su estrategia de colonización y evangelización. Exención y reducción, la estrategia de colonización en la capitulación de las casas de 1520. Como vimos, el remedio que proponía las casas como procurador no era solo una reforma de las encomiendas para reglamentar el trato, sino también en mejorar el beneficio de la corona por medio de impuestos a encomenderos y salarios a indios, viniendo a compensar estos ingresos con la importación de mano de obra esclava para ayudar a los colonos. Se exige a su vez una separación de españoles y indios, que permita adiestrar a estos últimos en la labor agrícola, instruirlos y cazarlos. Las casas presentan entonces en este punto la intervención de lo que éste propone como un buen obrar bajo los términos del inducir a los indígenas evitando el acabamiento de sus poblaciones, es decir, su exterminio. Se opone entonces la concesión de tierras a labradores a la formación de una armada y confronta a esta concepción del uso de la fuerza una forma de colonización que apuntaría al provecho de lo que se llama poblar la tierra. La disputa entre las casas y Fonseca, por ende, reside en el modo de colonización que tiene que acompañar la evangelización según cada uno. Esta contraposición es consecuente a la de los frailes frente a los españoles, donde la exigencia de las casas estaría en el establecimiento de rentas reales en lugar de los tributos personales respectivos a la encomienda. Según las casas, se trataría de equilibrar dos deberes. Por un lado el débito de la justicia, por otro el débito de la caridad. Mas ello solo sería posible a partir de dos provechos, el provecho de la conversión y el provecho del interés, los cuales se modifican bajo condiciones recíprocas. Ahora bien, según las casas es preciso que tal servicio se base en un obrar de pacificación y no en proceder belicoso, es decir, dándoles lo nuestro y no tomando cosas suyas si ellos no la daren. Es por ende un don y no una toma lo que se vendría a obrar. Pero este don supone que los indios ya serían de por sí pacíficos y tendrían buena voluntad para servir a la religión y a la renta bajo la protección, entre comillas, del rey. Se supone por ello que los indios son de su natural mansos y buenos y que no hacen mal si no lo reciben. Por ende, bajo esta especie de condición de reciprocidad, es preciso proceder a dar graciosamente la caridad y la justicia en la predicación y el buen trato para que la corona obtenga el provecho en más conversos y el provecho en mayor interés a través de los servicios de la religión y la renta. Según las casas, este pasaje al bien hacer tiene que ser llevado a cabo por reformadores que vistan un hábito en común, viniendo a constituir una hermandad religiosa para formar una compañía. Como habíamos visto en los memoriales de 1516, la compañía formada entre los colonos labradores cristianos y las comunidades indígenas consistiría en que los primeros, por medio de ayos o preceptores, les darían el ejemplo a los segundos, de modo tal que los indujeran al trabajo, la tributación, a la vez que los catequizaban y convertían. En las capitulaciones, las casas opone estas compañías de colonos y clérigos mendicantes al proceder de la conquista, que impone la violencia por medio del quitar y el tomar para sí, y luego establece el servicio personal de encomiendas y visitas episcopales para la conversión. Propone en cambio una especie de inducción ejemplar de los indígenas por los cristianos bajo el supuesto de la natural mansedumbre y pacifismo de los indios, según la cual estos asumirían de forma natural una imitación del hábito de pobreza y una regla de servicio similar al de las órdenes monásticas mendicantes que los evangelizarían. Notemos aquí que se introduce la noción ambigua de protección de los conversos como una especie de concesión que se daría a cambio de la rendición del tributo.
De allí que la oposición al proceder de la conquista solo sea formulada a un primer nivel. En otros términos, más allá de las tentativas más o menos fallidas de las casas para realizar una conversión directa por vía pacífica de los indígenas, de lo que se trata es de operar una reforma sobre las poblaciones y regiones ya sometidas y puestas bajo el servicio y vasallaje de la corona. Es decir, que las casas da por sentada la conquista. Por ende, el discurso de la reforma bienhechora solo puede tener lugar luego de una crítica del obrar malhechor de los españoles. Si no hubiera un daño malhechor, no podría tener lugar un beneficio por parte de un obrar designado como reparador o que viene a remediar y excusar los posibles daños e inconvenientes ulteriores. Habría por ende una especie de paridad a nivel del aumento de los servidores fieles conversos y de las riquezas adquiridas por su labor. De allí que la reforma se propone llevar a cabo una serie de efectos. Por un lado, una serie de procedimientos coercitivos que comprenden el ingreso a la tierra, el allanamiento, la imposición de un tributo y trabajo, la población de colonos, la fortificación, la búsqueda de oro. Estos procedimientos, para garantizar la pacificación y la protección que proponen, exigen de contrapartida a la corona la condición de que se conceda una triple exención de los negocios temporales que especifica la petición de mercedes y dispensas generales que encontrábamos en los anteriores memoriales. Exención 1. Perpetua a los miembros de la compañía. 2. Temporal de entrada y salida de mercancías. 3. De licencia para minería. Por último, como oposición radical al aparato de la encomienda, la reforma reclama de contrapartida una independencia general bajo la forma de la exención de cargas, que requiere a su vez que se nombren un conjunto de puestos capaces de darle autonomía jurisdiccional. A. Un tesorero y contador en la administración de Hacienda y B. Un juez civil y criminal en la administración de la justicia, de apelación de sentencias y plazos de visitación. El foco del proceder coercitivo pasa a ser, por ende, el acto de reducir los dichos indios en su conversión y hacerles tributarios, es decir, ponerse en tránsito a hacerlos cristianos y vasallos en curso. La reducción es aquel allanamiento que los traslada a los pueblos, pero bajo también el procedimiento que los conduce a la conversión al tributo. En otros términos, las casas define como una reducción al modo de proceder coercitivo que sería una condición para la respectiva misión de la compañía, pero ante todo para excusar los daños y peligros anteriormente causados por la encomienda, pues los indígenas, estando domésticos y en su obediencia y tributarios, no se darían en guarda ni encomienda ni servidumbre a los españoles, siendo que estarían en libertad y sin ser obligados a ninguna servidumbre. La modificación de la postura de las casas en los anteriores memoriales tiene que comprenderse ante todo por el modo que se trata de recurrir al Consejo Real. Con respecto a ello, las casas se opone de forma directa a la formación de un Consejo de Indias propugnada por el obispo de Burgos. Señala además la superioridad del Consejo Real y la falta de necesidad de reunir un Consejo Especial si no es por un Consejo de Guerra o de Estado. Sin embargo, a la vez, se aclara que la disputa directa no es sobre la causa universal de la libertad o el remedio de los daños por la excusación de los mismos, como en los memoriales anteriores. Se trata, en cambio, aquí de una petición de una merced específica, es decir, de una exención en vistas a establecer una forma independiente de gobierno dirigida directamente contra el Consejo de Indias y el obispo de Burgos. De allí que frente a ellos se reunieran en dichos ayuntamientos el obispo y sus compañeros del Consejo de las Indias, para que al clérigo la exención de aquella tierra no se concediese, dando razones harto vanas y bien frívolas. En primer lugar, el gran canciller determina que al clérigo se concediese todo lo que pedía, con todo el favor necesario, pero el obispo, alegando razones convenientes y tocantes al derecho, se opone al consejo y entra en pleito con las casas. Del discurso de las casas se pueden derivar 3 puntos. En primer lugar, el carácter bienhechor de su reforma supone precisamente el obrar malhechor de los españoles, que vendría a remediar excusando daños e inconvenientes. Por ende, se trata de limitar la reducción coercitiva a los términos de la protección que permita la inducción evangélica, la cual a su vez exige eximir a una compañía de cargas onerosas y sujeción jurisdiccional. En segundo lugar, las casas introduce aquí un discurso sobre la naturaleza mansa y pacífica de los indígenas, a la cual se atribuye las virtudes de pobreza y humildad de las mismas órdenes mendicantes de predicadores. En tercer lugar, el discurso de las casas comprende un consejo que pretende oponerse a la formación del Consejo de Indias, defendida por el obispo de Burgos, y por ende se remite a razones de conveniencia en interés de la corona.
En cuarto lugar, de allí que, si bien se apoya estratégicamente la noción de palacios rubios sobre el derecho natural de los caciques indígenas a la potestad y el dominio y la conversión de los neófitos, se distancia del mismo en una posición explícitamente crítica con respecto a la conquista.